Buenas y bienvenido a este nuevo vídeo en el que te voy a explicar por qué no necesitas microservicios y cuándo realmente sí que lo necesitarías. Para ello vamos a desvelar todos los mitos y realidades sobre esta arquitectura que se ha vuelto tan popular en estos años. Precisamente vas a saber cuáles son las diferencias a la hora de tomar estas decisiones arquitectónicas basadas en necesidades reales y no solo en tendencias, y por qué pueden marcar una gran diferencia tanto para ti con tu perfil profesional para bien o para mal, así que quédate hasta el final de este vídeo para averiguarlo. Espero que te sea de utilidad. Si es así, puedes darle un like, suscribirte y compartirlo y dejarme en los comentarios qué te ha parecido. Así que nada, vamos a ello. Muy bien, y lo primero que vamos a ver es precisamente el auge de los microservicios. ¿Es solamente por moda, por necesidad? Vamos a ir desgranando poco a poco, y es precisamente su origen. Nacieron precisamente con, obviamente, el objetivo de facilitar los cambios en el software de una forma mucho más rápida y sencilla. Esto se debe a que durante años y prácticamente toda la vida lo que se ha hecho es tener una aplicación monolítica, es decir, todos los servicios están en la misma aplicación, todo depende de una sola aplicación y en el caso de que vaya mal, toda la aplicación falla, ¿vale? Eso es un gran riesgo, da muchos problemas y es precisamente por lo que se necesitaba hacer de una manera mucho más sencilla esto. Y es por eso que nacieron los microservicios. El concepto es la división de sistemas en partes independientes, es decir, todas estas funcionalidades que tú tienes por lógica, ya que te imaginarías como si fuese programación orientada a objetos en tu aplicación, es decir, manejar usuarios, manejar pagos, manejar productos, todos estos serían en microservicios, es decir, aplicaciones separadas que se comunican unas con otras de diferentes maneras. Aquí ya es cuando además la cosa se puede complicar mucho más, porque hay que hacer que se comuniquen como quieres hacerlo, que sea por REST, que sea por mensajería síncrona con mensajes de Kafka, MQTT, un proveedor de la nube, quieres velocidad punta y quieres usar gRPC, hay mil maneras, ¿vale? Entonces ya eso depende de las necesidades de cada proyecto. Pero ¿cuál es la realidad? Que la mayoría o un gran porcentaje de aplicaciones empresariales realmente no lo necesitan y solamente les estaría causando un lastre a la hora de llevar a cabo precisamente su producto adelante y están haciendo una sobreingeniería que en muchas ocasiones no se necesita. Esto obviamente pensando en pymes, pequeñas y medianas empresas. Ya si pensamos en grandes empresas, obviamente ya hay un margen muy grande y sí que merece la pena por su capacidad, pero hablando de pymes en términos generales, si tratan de utilizar arquitectura de microservicios, no lo necesitan. La estadística es una que se ha inventado aquí ChatGPT, pero puede ser muy fiable. Es básicamente de que aumentan todas estas implementaciones la complejidad y no hay un beneficio proporcional, ¿vale? Obviamente todo esto enfocándonos en pymes, pequeñas y medianas empresas, donde realmente, a menos que sea una cosa muy concreta, muy crítica y demás, no les es necesario para su volumen actual de básicamente de usuarios. Pero para ello vamos a ir viendo más puntos en concreto para profundizar en ello. Y precisamente ahora vamos a ver las desventajas que nadie te cuenta a la hora de tener que trabajar con microservicios, porque no es todo tan bonito de desacoplar lógica y punto. Hay una complejidad de gestión, ¿vale? Porque estos son sistemas distribuidos y requieren no solamente herramientas, sino conocimientos especializados. Por ejemplo, en el caso de que quieras seguir un flujo de una petición que te han hecho, de un usuario, te ha hecho una compra, luego se ha procesado, ya aquí vas a necesitar no solamente una herramienta como puede ser para manejar los logs, muy posiblemente necesitarías una como puede ser Grafana, el LK Stack, si quieres realmente tener una buena trazabilidad de lo que está sucediendo y ponte tú a configurarlo en ese microservicio, en el otro también que esté de por medio, si quieres que básicamente todo lo que viene siendo la infraestructura en general, configurarla, una API Gateway o balanceadores de carga. Como ves, de repente han surgido un montón de problemas. Tú solamente querías que se comunicase tu lógica de un punto A a un punto B, pero de repente, sin darte cuenta, ya no solamente necesitas tus dos microservicios, a lo mejor necesitas
un servidor de configuración, uno del API Gateway, uno para manejarlos, unas instancias precisamente para tener el control de los logs, otros para tenerlos que se comuniquen bien unos con otros. Como ves, esto se nos ha ido de las manos en un segundo y solo acabamos de empezar. También hay una sobrecarga de recursos, hasta un 30% más de memoria que en sistemas monolíticos. Otra vez es un porcentaje inventado por ChatGPT, como en todos los que va a haber aquí. Así que, en definitiva, tu aplicación que tú dirías, bueno, no tiene por qué, en verdad el hecho de que tengas que estar haciendo muchos procesos o recursos depende del sistema, pero en definitiva, aunque sea un sistema aislado, si tienes muchos componentes, muchas dependencias y al final acabas dándole unos trabajos extra, dependiendo del caso, puede llegar a sobrecargarse. Lo normal es que no suceda y que aproveches para escalar horizontalmente, pero es una cosa que puede llegar a suceder. Después, las dificultades en tus pruebas. La integración entre servicios se complica una barbaridad, porque ahora tus pruebas automatizadas necesitas unos test de integración, ¿vale? Que hagan un flujo desde el comienzo hasta el final, que tengan en cuenta servicios externos que obviamente no están funcionando. ¿Qué te implica eso a ti para tus test de integración? Bueno, pues ahora de repente tienes que utilizar Docker u otra herramienta de gestión de contenedores para, por ejemplo, tener la base de datos de ese microservicio. Las peticiones HTTP que le mandes a lo que sería tu microservicio, ahora a lo mejor necesitas utilizar Traffic Parrot para capturarlas, devolverle datos ya prehechos que tú ya tienes que saber cómo se configuran, cómo esperes que funcionen, todo con los test de integración. Si luego lanzas también por eventos, capturarlos, esos eventos, y que sea como tú quieres, etcétera, etcétera. Ves que se nos pueden sumar aquí muchas cosas. En cambio, en una aplicación que fuese monolítica, pues podrías sin más levantar tu aplicación, ya tendrías tu base de datos, la única para todas las cosas que sucedan, y esperas que todo siga un flujo lógico dentro de tu mismo sistema, sin derivadas y terceros normalmente. Entonces, como ves, aquí también ya se ha complicado la cosa. Luego también, si llevamos a las gestiones de datos, de las bases de datos, hay que mantener coherencia entre el servidor y tu aplicación. Eso es un gran desafío, porque ahora también es la base de datos de un servicio, la base de datos de otro servicio, que se puedan comunicar bien, como estés manejando réplicas o si está la base de datos fragmentada, no es la palabra, pero básicamente cuando tienes sharding, pues como ves se nos juntan muchas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de manejar toda esta información y que en definitiva hace que se complique una barbaridad a la hora de hacer todo esto. Pero hay muchos más puntos al respecto que necesitarás saber antes de saber si es para ti o no. Así que pasemos al siguiente punto. Bien, y ahora en esta pirámide en la que vamos a tratar el mito de la productividad inmediata, vamos a mencionarlo precisamente de abajo hasta arriba, todo lo que nos implican también estos microservicios. Los costos ocultos, como ya hemos ido desgranando a lo largo de estos distintos puntos, todo lo que viene siendo solamente la infraestructura, la monitorización y la coordinación, ya de repente nos han subido los costes una barbaridad. En vez de tener una sola instancia, puede que tengamos múltiples, estén divididas, solemos depender de un proveedor en la nube para poder manejar todo esto. Obviamente, como sean además que tu aplicación no está subida sola, sino que está subida y son instancias de Docker, quieres manejarlas con Kubernetes y quieres que escalen automáticamente, como ves, esto se nos va de las manos en un momento. Esto, coordinarlo también cuesta horrores. Después, comunicación. Imagínate que estás trabajando en un equipo, ¿vale? Aquí hay código adicional que será necesario básicamente en todos los microservicios, porque va a haber lógica duplicada para hacer las mismas cosas, autenticaciones, para hacer peticiones HTTP de unos a otros, para recibirlo, los mapeos. Ahora igual necesitas también definirte una estructura, por ejemplo, de un esquema OpenAPI para saber exactamente qué es la información que se espera recibir, qué excepciones. Ahora ya hay que hacerlo, tienes que crearte unas dependencias para que sean los starters, es decir, las dependencias comunes para tus proyectos, si quieres que se te facilite todo esto. Luego con un equipo sincronizaros quién toca un servicio, quién toca otro, luego que todo siga funcionando, etc. También más arriba el aprendizaje. Como ves, esta curva es pronunciada para equipos nuevos que no tengan ni idea.
lo más probable es que la caguen estrepitosamente y tengan muchos fallos. No pensemos encima si además hay que tener una arquitectura que sea escalable, adaptada a este tipo de aplicaciones y de servicios, cambiar el chip. Como ves, en definitiva, son muchos conocimientos y muchas cosas a tener en cuenta, y el hecho de no hacer algo bien te va a suponer muchos problemas a la larga. Aparte de la fragmentación, es que el tiempo es significativo para dividir servicios correctamente, ya sea que estemos haciendo una migración de un monolito a una arquitectura de microservicios, entonces hay un tiempo significativo hasta que se consiga hacer eso de la manera más correcta, como ya sea para la hora de luego de realizar diferentes tareas o servicios en este proceso. Y como ves, todos estos puntos en conjunto hace que sea bastante difícil o pesado poder llevar a cabo todo esto. Muy bien, pero ahora tenéis que tranquilizaros porque precisamente no es todo tan malo, ¿vale? No son todo problemas, y es que precisamente nacieron por una necesidad y sí que son útiles en determinados casos y son imprescindibles. ¿Cuándo es precisamente? Bueno, precisamente en grandes empresas que tienen servicios muy complejos que requieren una escalabilidad asimétrica, ¿vale? Es decir, cuando diferentes componentes de una misma aplicación necesitan escalar de forma independiente para manejar cargas variables. ¿Cuándo sería esto? Por ejemplo, en la parte de los usuarios puede que tengamos un tráfico normal, se hacen login, luego después tratas de acceder a cierta información de tu perfil, muy bien, pero imagínate por lo que sea de que a lo mejor en la parte de los pagos estamos teniendo un montón de ventas, llega Black Friday y en toda la parte que viene siendo de hacer los pedidos, enviar un sistema de correos que tenemos, dar accesos, en definitiva una parte concreta, un servicio, un microservicio va a necesitar escalar, y mucho. Si fuese una arquitectura monolítica estaríamos teniendo la obligación de escalar toda la aplicación múltiples veces con un costo mucho mayor, en vez de escalar solamente la parte que necesitamos. Entonces en ese aspecto nos estamos viendo repercutidos de forma negativa. Después, cuando somos un equipo grande, ¿vale? Esto ya es que hay múltiples equipos, trabajan en diferentes componentes del sistema simultáneamente, aquí hay muchas PRs abiertas, hay que probar las cosas, hay que subirlo a diferentes entornos. Como ves, el hecho de sincronizarse y demás nos facilita mucho, porque si uno toca un proyecto, otro toca otro proyecto, en definitiva no nos vamos a pisar unos a otros. Y aunque estemos varios en un mismo proyecto, si estamos haciéndolo con una correcta arquitectura, que esté todo lo suficientemente dividido, es probable que tampoco nos estemos pisando y luego a la hora de mergear no haya ni conflictos, ¿vale? Todo depende del caso, pero en definitiva en equipos grandes es más que necesario y obligatorio, pero luego claramente hay que sincronizarse bien. Después, hay una diversidad tecnológica. Imagínate de que a lo mejor en un equipo concreto está trabajando, sabe con unas tecnologías concretas, o un servicio concreto de tu aplicación sabes que brilla más con unas tecnologías concretas. Igual para este servicio tiene que ver con la IA y usamos Python. Igual en otro hay cargas pesadas lógicas y queremos usar Java, ¿vale? Ya depende de en qué caso de uso para poder escalarlo o utilizar lo mejor de cada mundo y que sepa usar cada equipo. Si tenemos tecnologías diferentes pero son microservicios, da igual, porque luego nos comunicaremos de todas maneras con el método que queramos, ya sea peticiones HTTP, ya sea mensajería síncrona, ¿vale? Sea con lo que sea, son cosas terceras. Lo que importa es luego lo que hay aquí dentro del propio servicio y en el lenguaje que esté, y no nos vaya a importar, sino lo que importa es que funcione bien y se comunique. Después también la disponibilidad. Al final, como hemos dicho, esto está pensado para sistemas críticos donde el aislamiento de fallos es prioritario para mantener las operaciones, es decir, ya hay también diferentes patrones o sistemas, como por ejemplo es el de Circuit Breaker, que esto en definitiva ya sirve para que cuando tienes diferentes microservicios y se están comunicando, si un microservicio empieza a fallar mucho, que eso además hay un vídeo en mi canal de Circuit Breaker en Java Cloud, que básicamente lo que haces es que este microservicio cambia su estado, pasa de abierto a cerrado, y es como que ya sabe que no puedes hacerle más peticiones y te ahorras el hecho de seguir bombardeando tu servicio a peticiones, dado que sabes que ya está cerrado porque está fallando por el motivo que sea, pero tú paras ya de bombardearle.
o sabes que a lo mejor al cabo de un tiempo coge y pasa a su estado medio abierto, tratas de hacerle peticiones, si ves que va bien, pues está estupendo, ya lo volvemos a tener el sistema restaurado, y si no, se vuelve a cerrar. En definitiva, hay muchas maneras para poder tener tu servicio disponible y que puedas tener el flujo lo más óptimo posible y tolerante a fallos. Ahora veamos más puntos al respecto. Y ahora precisamente en las ventajas legítimas, ya de lo que hemos comentado, cuáles son los puntos más críticos que sí o sí destacarían para poder tener esta arquitectura de microservicios. Nuestro aislamiento a fallos, es decir, un fallo no afecta a todo el sistema. En estos servicios, por ejemplo, bancarios o en otro tipo de servicios que sean muy críticos, es indispensable tener esta arquitectura, dado que nos va a facilitar mucho todo lo que viene siendo esta tolerancia a fallos. Después, la escalabilidad independiente, es decir, componentes específicos que requieren escalar y tener más recursos o menos en diferentes situaciones. Así nos ahorraremos costes y haremos que sea todo mucho más sencillo. Después, flexibilidad tecnológica. Lo mejor es coger la mejor herramienta en cada caso y ya que cada sistema se comunique de la manera que quiera. Pero en definitiva, vamos a coger lo mejor de cada mundo y lo que mejor se adapte a nuestro equipo y a nuestras circunstancias. Después, el desarrollo en paralelo. Los equipos tienen que estar enfocados en servicios específicos, poder llevar a cabo sus tareas, mergearlas y que el código y todo siga avanzando, funcionando sin romperse y, en definitiva, poder hacerlo de la manera más liviana y sencilla posible. También las actualizaciones parciales. Sin que interrumpamos todo el sistema, podemos actualizar dependencias o añadir nuevas funcionalidades solamente en un microservicio en concreto, pero puede que otro microservicio aún no lo esté usando o lo vaya a usar más adelante. Y es cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, las feature flags, es decir, hace referencia a las funcionalidades, las banderas de funcionalidades, que quiere decir cuando activas y desactivas funcionalidades, cuando empiezas a usar una versión, por ejemplo, de tu nuevo API para obtener información, cuando usas una vieja, etcétera. Todo esto es posible gracias a los microservicios también de una manera bastante sencilla al respecto. Pero vamos a pasar a ver todavía más puntos al respecto. En el caso de que todo esto no te convenza y necesitas una alternativa a considerar para tu caso, aquí podemos mencionar algunos puntos muy típicos, como son precisamente los monolitos modulares, es decir, si tienes una aplicación monolítica, pero tiene una arquitectura bien diseñada con componentes que están claramente separados, pero al final todos dentro de una aplicación. Por ejemplo, en Java, si tienes todo en módulos, tal cual, ¿vale? Módulos que son POMs XML, que son como pequeñas aplicaciones JAR, ¿vale? Lo que pasa es que todas se comunican unas con otras, puede que vengan de una raíz, de un módulo padre, pero en definitiva eso es una manera de separarlo todo y tenerlo bastante aislado, muy bueno. Quizá un monolito dividido, es decir, un enfoque monolito first para migrar gradualmente tus servicios a otros independientes, porque puede que en definitiva toda tu arquitectura monolítica vaya bien, pero haya un servicio que tú sabes que es crítico y es muy importante que escale. Bueno, pues un monolito dividido ese es en el que sí que puedes hacer de que tengas tu aplicación monolítica, pero lo divides y lo externalizas ya según vayas teniendo tus necesidades. Después, los modulares internos. Puede que tengas módulos muy bien definidos que estén dentro de la misma aplicación, pero que sean muy pequeños. A lo mejor son servicios modulares muy pequeñitos que tú necesitas y que en verdad no dan para hacer todo un módulo entero, pero ya sería otra manera mucho más pequeña y liviana de manejarlo al respecto. Otra manera sería, por ejemplo, tener un API Gateway con un backend tradicional en el cual al final nuestro API Gateway, igual que usaríamos en un sistema de microservicios, es una fachada unificada para todos nuestros servicios de backend, pero sin que lo tengamos que fragmentar del todo, dado que al final llamará a unos endpoints o a otros, o a unas funcionalidades o a otras. Ya depende de cada uno saber en qué momento cuál le correspondería mejor y cuál deberían hacer para migrar o no su servicio, depende de sus circunstancias. Y ya pasemos al punto final. Muy bien, y como conclusión final ya es lo más importante que tengas una decisión correctamente informada después de todo lo que hemos visto. Para ello es muy importante que evalúes tu negocio y consideres si la complejidad real que tienes es lo suficiente como para poder ser necesario migrarlo a este servicio, a esta arquitectura de microservicios, teniendo en cuenta todos los problemas que también te puede ocasionar.
considera tu equipo, si el tamaño y la experiencia son factores críticos, dado que si tienes un equipo pequeño que no sabe trabajar directamente con estas arquitecturas, puede que necesites ir trayendo a gente nueva poco a poco, puede que necesites formar a esta gente poco a poco y lo vaya cambiando, pueden ser muchas opciones, pero en definitiva lo más importante es que tu equipo, que es al final el que lo va a hacer, sea capaz o esté alineado con lo que se quiere plantear. Después es enfocarte en solucionar problemas reales. Como hemos dicho, no sigas tendencias sin justificación alguna, dado que en este caso solamente te traerá problemas y realmente para la mayoría, como ya hemos dicho, de pymes, pequeñas y medianas empresas, con un monolito puedes escalar hasta miles de usuarios o miles de peticiones concurrentes. Solamente puedes migrar a estos casos o lo hagas si ya después de todo lo que hemos dicho es un caso el tuyo en el cual lo requiere por su complejidad. Y ya como paso final, en caso de que sí que decidas migrarlo, este es una implementación gradual. Es decir, si decides usar microservicios, hazlo progresivamente, escoge qué servicios son los más críticos o los que se pueden beneficiar de ello y obviamente pues hazlo con los que se vayan a beneficiar o empieza con uno que no sea tan crítico si quieres hacerlos todos igualmente. Ya depende de tu gusto, pero en definitiva tienes que ir haciéndolo poco a poco y no te vengas muy arriba con ello. Así que nada, espero que este vídeo te haya servido para aclarar tus dudas sobre la arquitectura de microservicios y hayas aprendido algo al respecto. Si es así, puedes darle un like, suscribirte, compartirlo y dejarme en la caja de comentarios qué te ha parecido al respecto. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.